una época, estamos en Informa Radio y estamos hablando con la Asociación Misión Hispana. Misión Hispana que preside, que dirige Pedro Díaz García. Y vienen de la mano de un conocido de todos ustedes, de Paco Vendala. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues, encantado y gracias por recibir esta gran asociación y a este gran hombre, fundador de ella y presidente, que hacen una labor encomiable por España y por la hispanidad. Bueno, tú me hablaste de ellos, fíjate que hemos hecho, creo que han sido 5 episodios hablando de la figura del general Franco, y luego me dijiste, bueno, hay que hablar de una asociación que dirige mi amigo Pedro, Misión Hispana, y con él vamos a hablar de efemérides y muy especialmente del desembarco de Alhucemas, y que se ha cumplido el centenario, y el gobierno de España no lo ha celebrado. En cambio, Marruecos sí que celebra, y de qué manera, nuestras derrotas, que hay que reconocerlo. Pues celebra todas las que puede y las que no son derrotas. Además es curioso porque gracias precisamente al desembarco de Alhucemas se pacifica aquella tremenda guerra de tantos años en Marruecos, en lo que hoy es Marruecos, entonces todavía no lo era, y gracias a eso el RIF, que era nuestro protectorado fundamentalmente, pasó después a incorporarse al sultanato marroquí. Si no es por nosotros y por el desembarco de Alhucemas, los rifeños hubieran renegado, como siguen renegando, del sultán del Rif, perdón, del sultán de Marruecos. Luego podíamos haberlo celebrado, se podía celebrar también en este sentido, no solamente en el que nos va a hablar Pedro Díaz de Misión Hispana, de lo que supuso aquel desembarco, sino también porque gracias a eso hoy Marruecos tiene todo el norte de África prácticamente, Javier. Vamos a ver, estamos ahora mismo, Paco, con Pedro también. Y efectivamente, lo que han dicho, si no es por asociaciones como Misión Hispana, además esto quedaría en el olvido. Totalmente, porque hay que destacar, como has dicho antes, que el gobierno, este del gobierno, incluido el Ministerio de Defensa, incluidos los mandos militares, han decidido no celebrar en septiembre, cuando se cumple el centenario de esa gran operación que fue modelo, que sigue siendo modelo, que se tomó por modelo por los aliados para la de Normandía, que fue la primera del primer desembarco anfibio que triunfó, y parece ser que eso no es suficiente para que se celebre en España, ni siquiera por los mandos militares. Pedro, ¿cómo estás? Estupendamente, Javier. Un honor estar aquí y compartir un rato con dos amigos, que así os considero, y muy agradecido por darnos la oportunidad de dar a conocer la Asociación Misión Hispana. Bueno, yo antes de nada, yo quería, Pedro, que tú nos hablaras precisamente de la asociación que hacéis, cuáles son vuestras actividades, las efemérides, y luego nos vamos a centrar, si os parece, en el desembarco de Alhucemas. Pero, ¿a qué os dedicáis? Porque me has regalado un magnífico llavero, un pin, Misión Hispana, las aspas de San Andrés, Plus Ultra. Bueno, cuéntame, haznos una presentación de lo que hacéis. Bueno, pues mira, es una idea que empezó a cobrar forma en mi cabeza, pues poco antes de que empezara la pandemia, ¿no? Así. Entonces, pero además hubo una razón de peso. Hubo dos, mejor dicho. Una de ellas es que había que sacar sí o sí del olvido y poner en valor la gran civilización que dio a luz España, que es la hispanidad. Sí. Y defendernos de la leyenda negra dichosa y sacar del olvido pues la grandeza de esta civilización que hemos construido entre todos. Y por otro lado, yo ya desde hace tiempo dije, vamos a ver, el ciudadano, medio ciudadano normal, español, en este caso, ante el poder estamos totalmente indefensos. Un individuo aislado solo no puede hacer nada. Digo, la única manera que tenemos de defendernos y de apoyarnos entre todos es crear estructuras, organizaciones intermedias que no tengan nada que ver con la política, ni con los partidos, ni nada. Nosotros eso teníamos claro desde el primer momento, que no nos íbamos a dedicar ni a la política, ni mucho menos. Lo nuestro es la batalla cultural y también el apoyo mutuo. Es decir, además de ser una asociación que tiene una serie de objetivos muy claros, que es defender nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra civilización, luchar contra la leyenda negra, tender puentes con los hispanos de otros países, Sí. Es crear una especie de hermandad de apoyo mutuo. O
sea, una red de apoyo entre los socios, entre todos. Oye, ¿cómo se pueden nuestros amigos que nos están escuchando poner en contacto con vosotros? ¿Cómo contactar? Pues mira, nosotros estamos muy activos en Instagram, en Facebook y en X, antes llamado Twitter. Pueden contactar por cualquiera de las 3 redes, pero sobre todo lo más sencillo es que nos escriban un correo a info@misionhispana.es. ¿Vale? info@misionhispana.es. Tenemos una página web, www.misionhispana.es, donde está toda la información de contacto, acceso a nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. O sea que ahí tienen toda la información. Oye, principales efemérides, ya nos metemos en materia de este año 2025, Pedro. Sí, bueno, es que este año es un año increíble, ¿eh? Se dan una serie de circunstancias impresionantes. Entonces, antes de hablar de Alucemas, que por los motivos que has puesto, Paco, hace un momento, es fundamental que le prestemos la atención que merece. No quiero dejar en el olvido otras que considero importantísimas, ¿no? Recientemente, el 24 de febrero en concreto, se han cumplido 500 años de la batalla de Pavía. De Pavía. Sí, que fue un hecho de armas crucial en el que se cambió de paradigma militar, ¿no? Esa superioridad de la gendarmería, de la caballería pesada francesa durante toda la Edad Media, de los piqueros suizos, a partir de Pavía se acabó. O sea, seguían siendo peligrosos, seguían siendo grandes guerreros, pero ya esa combinación de pica, de armas enastadas y de armas de fuego, de arcabuces, la movilidad de los arcabuceros y tal, eso fue la revolución militar que se produjo en Italia. Y que partió del genio del gran capitán de años antes, ¿no? Unos años antes. Entonces, bueno, hicimos un programa especial dedicado a ello en nuestro canal de YouTube, que le invito a todo el mundo a verlo porque es interesantísimo. Pero es que no queda ahí la cosa, es que este 5 de junio va a hacer justamente 400 años de la toma de Breda. Claro. Que todo el mundo le suena, está inmortalizado en ese magnífico cuadro de Velázquez, que hizo unos 10 años después, pero que simboliza muy bien esa guerra de sitio, ¿no? Que sobre todo la guerra en Flandes fue una guerra de sitio, de asedio de ciudades y tal. Y la toma de Breda fue paradigmática, ¿no? Por las dificultades que tuvo y tal. Pues justamente 400 años vamos a celebrar, que esperamos que venga acompañado de la inauguración del monumento a los tercios, que está realizando el gran escultor Salvador Amaya, que se va a colocar en Madrid, en el Paseo de la Castellana, junto al monumento a la Reina Isabel, y de que es un proyecto del que Misión Hispana se siente muy orgulloso, porque del primer momento lo apoyamos económicamente, en la medida de nuestras posibilidades, y sobre todo dándole mucha cobertura al proyecto, que es otra de las cosas que tenemos celebraciones pendientes para este año. Oye, pues sí que tenemos celebraciones, ¿no? Sí, no, y faltan más. ¿Tú sabes qué va a hacer 400 años también de la batalla de Salvador de Bahía? Resulta que en el contexto de la guerra de los 80 años en Países Bajos y tal, pues la flota de las Provincias Unidas y la Compañía de Indias holandesa deciden dar un golpe, ir a tomar Salvador de Bahía, en el actual Brasil, ¿no? Brasil, pues para quebrar la hegemonía comercial y las rutas comerciales que mantenía el Imperio Español. No olvidemos que Portugal también hubo un periodo de tiempo en el que formó parte también de la monarquía hispánica. Entonces se presentaron allí y lo tomaron. ¿Qué es lo que hizo el rey Planeta, Felipe IV? Pues montó una armada, organizó una armada, mandó a don Fadrique de Toledo para allá y le dio la del pulpo. Perdonadme por la expresión, pero fue lo que pasó. Pero fue lo que pasó. Y entonces otro, que además en el Museo Naval han montado una exposición monográfica sobre este tema. El que le apetezca ir a verla, yo creo que merece mucho la pena, ¿eh? En el Museo Naval de Madrid hay una exposición sobre este tema. O sea que fijaros si tenemos cosas que celebrar este año. Fíjate, os pregunto a los dos, antes de meternos también en el gran evento, el centenario de ese desembarco de Alucemas, que hemos visto como incluso fue tomado como ejemplo, aunque en menor escala, pero fue tomado como ejemplo para el día del desembarco de Normandía, ¿no? Sí que me gustaría
y, Paco y Pedro, una reflexión de por qué estos eventos, no, estas conmemoraciones, pues no todos los días o todos los años se cumplen el 5º aniversario, ¿por qué no se han celebrado o es más, han pasado desapercibido? Pues yo me las estabas diciendo y digo, coño, pues me suena, es verdad, pero ahora se cumple el 5º. Es decir, ¿por qué ha pasado tan desapercibido? ¿Por qué al actual gobierno de España y posiblemente a otros anteriores no le interesa resaltar nuestras gestas militares? Vamos a ver, yo creo que no solamente es al actual gobierno de España, sino también a la actual oposición en España, porque hay que recordar que el Partido Popular, cuando ha estado en el gobierno, tampoco ha hecho hincapié en nuestras grandes glorias militares, en este caso estamos hablando, ni otras muchas glorias, descubrimientos y demás. Yo creo que estamos viviendo una época que ya dura mucho, ya casi dura medio siglo, en el cual no sé por qué los españoles hemos vuelto a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Parece que es una dinámica propia nuestra de España, considerar lo ajeno siempre mejor que lo nuestro y que nos tienen que dar lecciones y que nosotros tenemos que aprender y que somos unos pobrecitos y tener un complejo de inferioridad absurdo. Eso va unido a las diferentes ideologías. Y entre unos y otros, la casa sin barrer, no solamente sin barrer, sino encima parece que la quieren llenar de porquería o de suciedad, cuando yo creo que somos la nación que tiene la mejor historia del mundo. Y esto no es chauvinismo, sino porque ahí está, se demuestra. Hemos sido el único imperio civilizador, no colonizador, que hay una diferencia abismal, aparte de cristianizador, pero además hemos tenido siempre un comportamiento y unas gestas que nadie ha conseguido igualar. Y bueno, pues parece que de eso no nos sentimos orgullosos, porque tenemos, no sé si es esa especie de cainismo entre nosotros, que no sé de dónde viene, no sé si vendrá de 8 siglos de invasión musulmana, tardamos demasiado posiblemente en echarles, a lo mejor cambiaron nuestros genes, y ahora resulta que estamos metidos en esta dinámica que ha vuelto a resucitar después de la etapa de gobierno del generalísimo Franco, en el que fue todo lo contrario, e incluso con sordina, porque tampoco se quiso hacer mucho hincapié. Nos encontramos que llevamos medio siglo ya de la historia de España en la cual se castiga, parece ser, la historia de España, nos flagelamos los españoles porque no hay un solo líder político que realmente quiera revitalizar nuestra identidad. Somos lo que somos, ahí está nuestra historia y hay que reivindicarla, incluso con sus sombras, como hace cualquiera. Sí, claro. Bueno, yo tengo que decir que para eso se tiene que alzar el pueblo, igual que sucedió el 2 de mayo de 1808, que vamos a conmemorar este viernes, que por cierto, Asociación Misión Hispana en el Casar en Guadalajara ha organizado una conferencia sobre el empecinado, ese líder guerrillero que comandó las partidas guerrilleras en Guadalajara y en toda la zona de la Alcarria. Bueno, pues no podemos esperar, Paco y Javier, a que desde las instancias políticas se mueva ficha. No podemos esperar a eso. Tenemos que ser los que demos el paso al frente, la sociedad, los españoles de bien que queremos y amamos a nuestro país y a nuestra historia, con sus luces y sus sombras. Aquí no se trata de hacer una leyenda rosa, pero lo queremos tú, a tu padre y a tu madre los quieres como son, claro, con sus defectos, joder, pues ya para España es nuestra madre, ¿no? Y la queremos con sus luces y sus sombras. Entonces, Asociación Misión Hispana y muchísimos divulgadores y asociaciones, porque no estamos solos ni muchísimo menos, nos hemos puesto las manos a la obra desde hace 4 o 5 años, más o menos desde que María Elvira Rocabaria publicó sus libros, fue un punto de inflexión. Y además en América también, ojo, hay un movimiento hispanista muy importante. Muy fuerte. Estamos creciendo un montón, en redes sociales estamos ganando la batalla, cada vez hay más programas, más podcasts, canales de YouTube. Se están haciendo, Paco, juegos de ordenador para los chavales. Se están haciendo juegos de mesa sobre Cartagena de India. Ahí tenemos a la Sinfonía de Luro. Hay grupos de música, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero lanzar ese mensaje positivo, es decir, de las autoridades. No vamos a esperar que solucionen nada, pero no podemos quedar en quejarnos. Tenemos que tomar acción, tenemos que dar un paso al frente y ponernos manos a la obra y en eso estamos. Y ya te digo que cada vez somos más. Y una cosa, ya si me permite solamente, yo estoy detectando que una mayoría de los españoles, una gran mayoría de los españoles que viven en la ignorancia de su propia historia, pues podemos hablar de la enseñanza en las escuelas o de lo que sea, pero no nos podemos desviar hoy.
Pues desconocen nuestra historia, pero sí, están deseando de que se les cuenten cosas positivas, de que les hablen, joder, de lo que ha sido España y de lo que somos y de lo que podemos volver a ser. Y son muy receptivos a todos los mensajes que lanzamos. Por eso, Javier, es muy importante, por eso estamos aquí y por En eso programas se te como agradece. Y emisoras como esta, que están dando esa batalla, es esencial, es esencial. Hay que llevar nuestra verdadera historia, la verdad, hay que llevársela a la gente y para eso personas como tú, Informa Radio y tu grupo, pues son esenciales. Que otras no lo quieran hacer, allá ellos, pero perderán también. Eso yo estoy de acuerdo con Pedro, que se ganará la batalla porque es la batalla de la verdad. Y esa se impone. La verdad se acaba imponiendo siempre. Siempre. A pesar de que cuesta mucho, ¿eh? Y más Sí, en estos tiempos de tinieblas y oscuros, nunca mejor dicho, con lo que hemos sufrido hace unas semanas, con lo del apagón. Yo nunca he visto lo que pensábamos que no íbamos a ver. De verdad, con la pandemia nos encerraron 3 meses, nos contaron unas milongas, han matado a gente, han asesinado a gente con unas recomendaciones que no estaban basadas en hechos científicos, sino en la voracidad de vender unos productos experimentales. Sí, y nosotros fuimos las cobayas en las que experimentar. Mataron a millones de ancianos en todo el planeta. Nadie se ha responsabilizado de efectos secundarios. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, resulta que nos dicen que hay que adquirir un kit de supervivencia. Un kit de supervivencia. Sí, pues si hay una guerra o un apocalipsis climático. Bueno, y los que pensaban, estos están chalados. No, es que estaban preparando el apocalipsis climático. Esto es algo absolutamente demencial. Por eso, cuanto antes cojamos una gran escoba, les echemos y legalicemos al Partido Socialista, que es el partido más criminal y corrupto de la historia de este país. Esto lo digo yo, con nombre y apellido, Javier García, y saco una sola. Estoy esperando las demandas de esta organización criminal para demostrarles por qué tienen este calificativo de organización criminal. Es decir, es algo absolutamente demencial la situación por la que estamos viviendo. Y en la parte que hoy nos ocupa, porque estamos hablando de historia, que estos aniversarios que han hecho grande a nuestra nación, a nuestro país, que ha costado miles de vidas de españoles, ni siquiera tenga el mínimo reseña ni conocimiento, pues hombre, a uno le deja, pero sobre todo le deja porque aquellos herederos de esas Fuerzas Armadas, que tenían que ser los primeros en reivindicarlo, tampoco les he oído quejarse mucho. Yo entiendo que bueno, que es un tema que hay que ser discreto, que tal, pero hombre, estamos hablando del desembarco de Lucemas, estamos hablando de que de los territorios españoles, muchas de estas efemérides en los territorios de ultramar, estamos hablando de la hispanidad, estamos hablando también de Ceuta y Melilla, estamos hablando de las vidas que se sacrificaron para salvar vidas de civiles en estas plazas. Es decir, estamos hablando, aunque solo sea por las vidas, la gente que dejó su vida allí. Entonces, yo es algo, estamos viviendo una época, no sé si, a mí hace unos años me dicen, mi padre, hijo, verás coches voladores. Digo, anda, y eso lo hemos visto con los leones, con lo que tú quieras, pero, hijo, no vas a tener luz en el siglo XXI. 25 años han pasado ya del año 2000, llevamos 25 años de este siglo, y que no vas a tener luz. ¿Por qué? Porque ya no somos soberanos energéticamente, porque dependemos de no sé quién, porque la presidenta de la red eléctrica se ha privatizado todo, porque hay que recordar que la red eléctrica es 51% del Estado, 49% en manos privadas, se ha privatizado, pero que el servicio esencial del Estado está en manos privadas, y si no están en manos privadas, que a lo mejor no hubiese pasado esto, están en manos de golfos o golfas, que de puertas giratorias de antiguos ministros o ministras de Zapatero. Yo quiero decir que es una auténtica distopía lo que estamos viviendo. Y el no reivindicar el centenario del desembarco de Alhucemas me parece por parte de todos de un nivel de miseria pocas veces alcanzado, ¿no? Yo quería hacer un apunte ahí como militar en lo que me toca, porque he dicho una cosa que no, es que tienes razón. Es que hoy día hay que darse cuenta de que estos generales y almirantes que se ponen tan serios y tan firmes y tanto postureo no mandan nada, porque una cosa es la política de defensa que la puede dirigir el ministro de turno elegido democráticamente, me parece muy bien, pero la política de defensa no puede dirigir que tú no celebres una victoria militar modélica como es el desembarco de Alhucemas, que tú no publiques un libro sobre el Alcázar de Toledo, que tú no puedas decir que hubo una división azul. No mandan nada, Javier, porque están como perros fieles pendientes de reojo de que de la mano de su amo, a ver si tira o no tira de la cuerda. Es decir,
han dejado de ser militares. Un militar manda en su compañía un capitán, como yo he mandado, y a mí no me venía a toser ni siquiera el coronel, porque era mi compañía en la cual yo tenía que cumplir una misión, sí, una misión, pero yo sabía cómo cumplirla y era obligación mía, y si no que me pidan responsabilidades. Pero el servicio histórico militar no va a publicar nada, no va a hacer nada en el 100 años del desembarco de Alhucemas, una victoria militar modélica que además inició la pacificación de una guerra que venía arrastrándose de hacía 25 años con unas pérdidas tremendas humanas y materiales. O sea, es un alarde en todos los aspectos. Bueno, pues hay un general, Yago, que es ahora el que no va a celebrarlo. Y además ha sido legionario. Pues no sé, la legión estuvo allí en primera fila, en vanguardia, desembarcaron por cierto, un coronel Franco, Francisco Franco, también desembarcando con sus primeros hombres. Entonces, eso quiere decir que todo, incluso la institución militar, y yo quiero decir aquí bien, abajo, porque si no celebráis a vuestros propios héroes que son de España y no recordáis a vuestros caídos por España en aquella ocasión como cualquier otro, entonces que no sois militares, ni siquiera sois españoles. Y yo lo dejo ahí para que Pedro, que sabe mucho más del desembarco, nos ilustre, Javier. Pero sí quería dejar esto bien claro a lo que tú has dicho, que me parece correctísimo. A ver, Pedro, vamos al asunto que nos ocupa y el gobierno no lo hará, pero la Asociación Misión Hispana, sí que lo va a hacer. Sí, claro, que lo vamos a hacer como Entre ellos en este programa. Para empezar en este programa, pero bueno, vamos a hacer bastante más cosas. En septiembre, como se ha dicho antes, el 8 de septiembre justo se cumplen los 100 años de esta operación modélica de la que hablaremos ahora. Y bueno, ya anuncio que en nuestro canal de YouTube va a haber al menos 2 programas en directo que haremos sobre la operación en concreto y sobre la pacificación del protectorado en general. Y habrá muchas publicaciones en redes sociales y tal, pero es que no vamos a ser los únicos. Hay muchos canales de YouTube, de grupos en redes sociales y tal, que ya están preparando para, incluso, mira, la Universidad San Pablo, CEU San Pablo, puedo decir que está preparando un documental para celebrar la efemérides como se merece, y un ciclo de conferencias y tal. Es incomprensible que desde las instituciones no se quiera hacer, porque es que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna razón de ser. Es que ni siquiera la excusa esa de incomodar a Marruecos es cierta, porque como decía Paco antes, la intervención se produjo, entre otras cosas, a petición del sultán de Marruecos, porque las cábilas rifeñas se les rebelaban y no había manera de meterlas en cintura. Y hay que recordar que 4 años antes se había producido el desastre de Anual, que tuvo unas consecuencias brutales, no solamente por la cantidad de bajas de muertos que se produjeron en el ejército español, sino a nivel político, a nivel interno en el país. Eso fue una convulsión absoluta, ¿no? Fue una barbaridad. Sí. Y bueno, la legión que se acababa de crear, estaba muy reciente, pues fue la que apareció por ahí. Hay que decir que el regimiento de Reina Cristina fue el primero en aparecer por allí, sí, en Melilla, pero después llegó la legión, ¿no? Con Millán Astray y con Franco, que por aquel entonces era comandante todavía. Comandante que además consiguió el ascenso gracias a que unos años antes había recibido una herida de bala en el vientre que casi no lo cuenta. Estuvo hospitalizado bastante tiempo y se recuperó y consiguió el ascenso. Pero bueno, después vino la estabilización, ¿no? Ese contraataque. Pero fijaros, fue una guerra bastante desastrosa en muchos sentidos, ¿no? Como siempre, sí. El ejército, los soldados españoles cumplieron las órdenes, cumplieron su misión, a pesar de que costó muchísimas vidas. Después de haber conseguido recuperar el terreno perdido, prácticamente todo el terreno que se perdió después del desastre de Anual, con muchísimas bajas, por órdenes del presidente del gobierno en aquel momento, el general Primo de Rivera, se retrocedió, se volvió a unas líneas defensivas más cerca de la costa, para cabreo del ejército. Es decir, pero hombre, si nos ha costado sangre, sudor y lágrimas recuperar el terreno que habíamos perdido. Una operación anfibia en la zona de Alhucemas, de la bahía de Alhucemas, para poder meter en cintura a las cávilas
que eran las principales responsables Lavín Urriaguel, que de era la del CRIM, precisamente. Efectivamente, Eso es. que eran las más combativas, ¿no? Y era la única forma, y siempre se había rechazado, ¿no? Hasta que por fin en aquellas circunstancias pues se dio luz verde a la operación, que ya se venía pensando desde hace tiempo. Realmente la participación francesa fue testimonial, participaron con algunos barcos y poco más, y el peso de la operación lo llevó a cabo la Armada y el Ejército Español. El Ejército del Aire no existía en aquel entonces todavía, pero el Ejército tenía su rama de aviación, ¿no? Fijaros que fue la primera operación conjunta combinada, ¿no? Como se dice ahora. ¿Por qué? Porque participaron fuerzas de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y además de distintos países. O sea, que montar una operación de este tipo es muy complejo. Una operación donde además se utilizó fuego de apoyo naval, donde se desembarcaron por primera vez carros de combate, donde se utilizó aviación. Desde los barcos se utilizaron los globos cautivos también. ¿Ah, sí? Claro, los globos cautivos se utilizaban para observar el tiro de la artillería, corregir el fuego de la artillería y levantar mapas y vigilar el movimiento de las tropas enemigas. Fijaros que el único antecedente que había moderno fue en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial, que fue un desastre total, desastre absoluto, ¿no? Bueno, en esta operación al final el desembarco no fue exactamente en la bahía de Alhucemas, fue digamos, a retaguardia de la bahía de Alhucemas en otra playa, además muy complicada porque las barcazas de desembarco quedaron varadas como a 50 metros de la playa, con lo cual estaban recibiendo fuego constante desde la costa y había que salir de aquella situación. De aquella situación, sí. ¿Y qué pasa? Que había un señor que había ascendido ese mismo año, en febrero, unos pocos meses antes, había ascendido a coronel y iba con las banderas de la Legión, aparte de que había unidad. Por esta operación la comandó en persona General Primo de Rivera, aunque el jefe de las fuerzas terrestres fue Sanjurjo, pero el jefe de la operación en su conjunto fue Primo de Rivera. Pero como digo, aparte de tropas regulares y de otro tipo, y de infantería marina, incluso participaron, había también bandera de la Legión. Y uno de los jefes que la comandaban era el coronel Franco, como decía hace un momento Paco. Entonces dijo, venga, de aquí hay que salir. Decidieron saltar de la barcaza, se tiraron al agua y con el agua al cuello tuvieron que avanzar hasta que consiguieron ganar la playa. Y les estaban disparando desde enfrente, ¿eh? Sí. O sea, que esa fue una gran hazaña que consiguieron tomar la cabeza de playa, que fue una de las razones por las que al año siguiente fue ascendido a general de brigada, general más joven de toda Europa. De toda Europa. Entonces fue una operación brillante, muy compleja, tanto en su planificación como en su ejecución, y que, como decía Paco antes, sirvió como modelo para operaciones anfibias aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Oye, ¿os parece si retrocedemos? ¿Por qué se tiene que producir el desembarco de Alhucemas? ¿Cómo estaba la situación, Paco? Es decir, estamos hablando, digo para el neófito, decirles por qué se produce este desembarco, qué había pasado con anterioridad, cómo estaba, por qué España estaba ahí presente, el acuerdo con Francia, uno se queda una parte, otra un protectorado. Quiero decir que sería importante porque hay muchos oyentes y luego nos metemos, si queréis, en la batalla propiamente dicha, cómo se produce, las bajas, el éxito total de ese desembarco. Pues muy breve, lo ha anticipado Pedro en parte, pero voy a remachar simplemente 4 o 5 aspectos muy importantes. Vamos a ver, la presencia de España en lo que se llamó Protectorado de Marruecos es porque hay un reparto de las potencias occidentales de África, cuando se está explorando África, y a España le dejan no precisamente la mejor parte, porque aquello es montañoso, es una porquería y no produce nada, pero bueno, es lo que se le asigna. Una mala negociación, pero se le asigna. A partir de ese momento, nuestro protectorado es una zona en la cual nosotros tenemos que administrar y tenemos que estar presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que allí vive una serie de indígenas que no aceptan lo que es una presencia ni siquiera pacífica, ni siquiera civilizadora por parte de las potencias extranjeras, en este caso España. Francia se había quedado con una parte mucho mejor, que era la que da al Océano Atlántico, mucho más productiva, Fez, etcétera, etcétera.
Bueno, a España le toca eso y España intenta brear con lo que puede. Cuando va a promocionar aquella zona, va a traer el ferrocarril, va a intentar explotar también las minas, por supuesto, etcétera, pues las cávilas se rebelan. Ahí se inicia en 1909, estamos hablando muy lejos, una serie de contiendas, de guerras, en las cuales España pues, va teniendo a veces avances, a veces retrocesos, y así va pasando, digamos, el tiempo. Llega un momento, como ha dicho muy bien Pedro, que se produce ya una rebelión en masa porque surge entre los indígenas un hombre con carisma, que lo tenía, que es Abdelkrim, que había estado al servicio de España, por cierto. Se había formado en la Academia General Militar de Zaragoza, no, se había formado y además había trabajado allí en el periódico de Melilla, etcétera, etcétera. Sí. Este hombre ve la oportunidad por la debilidad española, por la política española, como siempre, nuestros políticos, como siempre. Que no hemos tenido ese denominador común, muy parecido efectivamente. Ahora. Entonces, levanta a las cávilas, las logra aglutinar y, de hecho, tiene un gran éxito porque nos hace retroceder y a punto está de ocupar Melilla y de ocupar Ceuta, pero a punto, es decir, aquí, aparte, bueno, de organizar una escabechina, es el famoso desastre anual del cual ha hablado Pedro. Eso se logra, de alguna manera, salvar in extremis, se logra recuperar el terreno, pero de pronto llega el general Primo de Rivera, que siendo militar, habiendo estado allí, habiendo servido más, curiosamente, es partidario de abandonar por completo el protectorado español. Pero por completo, de retirarse. De ahí viene esa famosa retirada de todo lo que se había conseguido. Por cierto, he de decir que la retirada fue también modélica. Una retirada es la maniobra militar más difícil que puedes realizar, porque vas a tener siempre la presión de la más difícil, mucho más difícil que una ofensiva. Mucho más difícil. Bueno, la retirada es modélica también por parte del entonces comandante Franco, la Legión y los regulares. Se hace de una manera, impresionante, salvando vidas y demás. Bueno, pero llega un momento en el que ahí sí que es también muy importante reconocer que cuando Primo de Rivera tiene esa idea y visita aquel territorio, los militares de entonces, los llamados africanistas, se le plantan en una famosa comida en la que se dice que le sirvieron nada más que huevos fritos, más huevos duros y no sé qué, diciéndole no tienes huevos, como me perdona la expresión, para defender lo que aquí se ha vertido mucha sangre, es nuestra responsabilidad como país, se nos va el respeto de los demás países, no podemos abandonar esto. Le convence, entonces le convencen, como ha dicho Pedro, de la siguiente parte. La única manera de acabar con esto es ir directamente al corazón de la rebelión, que es la cávila de Beni Urriaguel. Y el corazón hay que meterse por Alucemas, hay que desembarcar por el mar. Entonces no se sabía cómo hacer ese tipo de operaciones. La de Galípoli, que ha dicho Pedro, en Turquía, había fracasado estrepitosamente. Por cierto, fracasado, entre otras cosas, porque el diseñador fue Churchill, que entonces era el Lord del Almirantazgo. Eso no se le ha dicho después, un completo inútil desde ese punto de vista. Y entonces se tenía miedo a este tipo de operaciones. No se sabía qué hacer con ellas. Hay un acuerdo con los franceses que ellos van a prestar unos buques y demás, en su zona van a intentar lanzar una ofensiva para distraer un poco fuerzas, pero lo tienen que hacer los españoles. Con los medios de entonces, hay que mirar las fotografías. Javier, los aviones de entonces que se van a emplear por primera vez eran nada, tiraban las bombas a mano la dejaban caer encima, a ver si le daban el coco al que pasaba por ahí. Los globos aerostáticos se estaban iniciando, se escapaban y los que iban en la cesta no se volvía a saber de ellos, ¿no? Era tremendo, era tremendo. El heliógrafo era la única manera de comunicarse, el heliógrafo, no había radio, era por señales, es tremendo. Las barcazas que se van a emplear eran nada, eso era chatarra pura, por eso todas estas cosas se quedan varadas, porque además no se sabía ni las mareas que había allí. Es algo impresionante, los buques se tienen que quedar muy lejos, sí, apoyan con los cañones, pero apoyan a ojo de buen cubero, ahí pegaban el cañonazo donde iba. Y luego, ojo, los indígenas estaban muy bien atrincherados y muy bien surtidos de armas, incluso con cañones que alemanes les habían dado porque a Alemania no le interesaba que España siguiera allí porque tenía sus intereses. Los ingleses también les habían suministrado armamento. Bueno, es impresionante. Y en esas circunstancias, ahora nos va a contar Pedro, se produce ese desembarco que es un diseño, voy a decir, modelo, es un alarde, es una innovación, no lo había hecho nadie con esa perfección y luego con el arrojo. Porque lógicamente hay que desembarcar en unas circunstancias terribles. Se cuenta la famosa anécdota que un morterazo le cayó en la playa a Franco y lo enterró como era pequeñito y los legionarios tuvieron que sacarle, sí, materialmente tuvieron que sacarle. Pedro,
vamos a ver, ¿los rifeños esperaban el desembarco? ¿Sabían algo o les Sí, pidió claro, por sí lo claro, sabían? claro, claro que Estaban lo sabían. esperando a Sí, las sí, 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 tropas, sí. ¿no? Hay Cuéntanos. que decir que estamos hablando de gente muy aguerrida, ¿eh? Eran las cávilas rifeñas y las de la Yevala también, que es la zona más pegada hacia Ceuta, eran temibles, ¿eh? Sí, No era fácil meterlos en cintura, ni mucho menos. Cuando se produjo el desembarco, o sea, el desastre de Anual del que hablábamos antes, ¿no? En ese que se rompieron las líneas defensivas, tuvo que retroceder el ejército a marchas forzadas en dirección hacia Melilla. hasta Melilla. Se produjeron episodios como la masacre de Monte Arruiz, que después de haberse rendido la guarnición con la promesa de los rifeños de que se les respetaría la vida, los asesinaron a A todos menos a todos. los oficiales porque pedían luego rescate por ellos, pero hicieron auténticas barbaridades y vejaciones de todo tipo y eso se repitió prácticamente en todas Todo. las posiciones que fueron capturando. Francia también llevó su parte, lo que pasa que la mayor parte de las bajas que se produjeron eran tropas nativas, ¿no? La mayor parte de las bajas. Entonces, claro que estaba muy bien surtido de armamento, no solamente por los cañones que suministraba Alemania, como ha dicho Paco, sino también capturaron una gran cantidad de material, incluida artillería, los franceses, cuando se produjo ese avance. Y luego cuando vino el contraataque, ¿no? En la que, bueno, el ejército español de alguna forma se tenía que tomar la La revancha de lo que revancha. había pasado y se hizo, hay que decirlo, se tomaron Sí. la revancha. Cuando llegó la orden desde el gobierno de España de Primo de Rivera de retroceder, porque Primo de Rivera era abandonista, no era ni africanista ni peninsular, era de los partidarios de abandonar el protectorado. Claro, eso sentó fatal al ejército. Al Y ejército. se produjeron episodios como en la zona de la Yevala, al igual que en el desastre de Anual, el regimiento Alcántara tuvo ese comportamiento glorioso, que por cierto tenemos un monumento en Madrid a ellos, que se sacrificó el regimiento en una serie de cargas sucesivas para proteger la retirada del resto de las tropas hacia Melilla. En aquella Sí, zona sí. hubo una compañía de la Legión que protagonizó un hecho parecido. Fue una compañía que se quedó en extrema retaguardia para que las tropas se retiraran en dirección hacia Ceuta, el resto de las tropas, y se sacrificó la compañía entera. De hecho, el capitán que mandaba la compañía legionario es un ídolo en la legión. Es que no recuerdo el nombre ahora mismo, me vais a perdonar, pero vamos, es un personaje que se le venera dentro de la legión por aquella acción. Y efectivamente, como ha dicho Paco, la única manera de acabar con esa cábila de Lobenia Regel es desembarcar cerca de donde ellos estaban asentados, que es la zona de la bahía de Alucemas. Este plan no era nuevo, ¿eh? Este plan llevaba ya muchos años, se había planteado por parte de algunos militares y siempre se había desechado siempre, porque no se atrevían, no sabían cómo llevarlo a cabo. Y menos después de lo que pasó en Galípoli, en la Primera Guerra Mundial, Sí, que por cierto, muchas de las lanchas de desembarco que se utilizaron ya se habían utilizado en Galípoli, Claro. en esta operación Afilia. Estamos hablando de un material de tercera mano, de cuarta mano, una verdadera porquería que además ya había fracasado. Es muy importante lo que antes ha apuntado Pedro. El desembarco de Alucemas no se va a producir, precisamente lo que tú has dicho, Javier, que los indígenas estaban esperando. Pensaban que iba a ser en la bahía de Alucemas, una bahía bastante ancha, bastante llana y demás. No. Se dan cuenta el mando español de que eso va a ser una sangría, va a ser muy difícil. Entonces, en el último momento consigue una sorpresa estratégica, vamos a decir táctica estratégica muy importante, conservar la sorpresa en un ataque fundamental, porque lo que hace es que desplaza el contingente y se va a desembarcar a espaldas de la bahía de Alucemas en una playa pequeña, muy acotada, muy empinada en cuanto a la tierra a la tierra como muereña, que es la playa de Cebadilla. Eso fue un éxito fundamental, porque de alguna manera consiguió la sorpresa dentro de lo posible, del lugar de desembarco. Es lo que después van a intentar los aliados en Normandía. Hay una serie de playas que se les estaba esperando y casi van a reembarcar otra vez porque aquello era una sangría. Pero consiguen en otras una, vamos a decir, ventaja táctico-estratégica, que es lo que les va a dar la victoria. Aquí se consigue por primera vez. Es un hito en la historia militar ese tipo de desplazamiento
de todo el operativo, de parte del operativo, mientras amagas por un sitio, realmente tu ataque va a ir por otro donde el enemigo está, vamos a decir, es un poquito más blando, sin dejar de ser, por supuesto, lo que eran, como ha dicho muy bien Pedro, pues muy aguerridos, la gente que además se conocían entre ellos, decía, claro, van peleando y que además años. es que el norte del actual Marruecos, toda la zona del Rif es una zona muy escarpada, muy montañosa y muy difícil. Y en esta playa de la Cebadilla que comenta Paco, como he dicho, se tuvieron que tirar al agua literalmente, con el agua al cuello, ganar la playa, avanzando en esas condiciones, metido en el agua con el equipo a cuesta y disparándote desde enfrente. No es nada fácil, pero es que encima una vez llegas a la playa, la foto hay que verla. De verdad no os perdáis el programa que vamos a sacar en nuestro canal de YouTube el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, justo coincidiendo con la efeméride, vamos a publicar uno. Pero va a haber más, va a haber varios, porque son las fotografías, hay que verlas, son espectaculares. No solamente la dificultad estuvo en ganar la playa, es que después la playa es muy estrecha y el terreno es muy escarpado, es como casi como una cortadura hacia arriba, que hay un desnivel muy alto que hay que superar. Entonces, a mí me parece, ¿qué quiere que os diga? Una hazaña en toda regla. Y luego lo que vino después, ¿no? El poder desembarcar esa gran cantidad de material, desembarcar incluso vehículos blindados, ¿no? Los carros de aquella época y tal, es la primera vez que se hizo. Claro, es que hay que tener en cuenta que el éxito no solamente es operativo, militar, táctico, estratégico, de valor, por supuesto, de heroísmo, sino el logístico, que es el más importante. Si tú ganas una playa, después no puedes alimentarlo. Si tú ganas una posición y no puedes alimentarla luego en todo tipo de material, no solamente material de guerra, sino también hay que comer, hay que dar agua, etcétera, etcétera. Esa labor, entonces, con los medios de entonces, sí que, como dice Pedro muy bien, hay que ver las fotografías, los medios eran de risa, hoy nos parecen de risa. Se desembarcan mulos, porque la mayoría entonces se va a hacer a costa, no hay vehículos, no hay motorización, y se va a hacer con mulos desembarcando de unos barcos que los mulos, bueno, claro, pero es que además hay un factor decisivo a luchar contra estas cávilas tan aguerridas, que es la mentalidad, ¿no? La forma, hay que conocer al enemigo, cómo combate y cómo piensa. Estamos hablando de gente que lo que respeta fundamentalmente es la fuerza. Entonces, era muy común el que se cambiara de bando. ¿Por qué Abdelkrim en un momento determinado consigue la adhesión de un montón de cávilas, de tribus y tal? Pues porque toma la iniciativa y consigue unas victorias muy contundentes sobre las potencias europeas, en este caso España y Francia. Entonces, los que estaban indecisos o incluso eran amigos, vamos a llamarlo entre comillas, de España, dice, joder, yo voy con este que es con el que gana. Ojo, eso hay que entenderlo, hay que entender que esa mentalidad, esa forma de pensar. Y como decimos en España, o sea, en Misión Hispana, perdonadme por la autocita, tenemos una frase que repetimos muchas veces, que es que hay que conocer el pasado para construir el futuro. Claro. Y esto aplica también aquí. Entonces, el ejército, ya sé que los gobiernos de España no, pero por lo menos las Fuerzas Armadas no tienen que olvidar nunca de qué tipo de enemigo se trata, porque es que ya no las hemos visto con ellos. Y es un enemigo que no da cuartel, que no te puedes fiar de él, que hubo unidades de regulares compuestas o de policía indígena que estaban compuestas por rifeños, aunque los mandos eran españoles, que se pasaron en masa al enemigo cuando el desastre de Anual. Entonces, hay que saber con quién nos la jugamos. Por eso es tan importante, Paco y Javier, conocer nuestra historia. Es que es lo que somos. Es que si olvidamos nuestras raíces, estamos muertos. Tú comentabas al inicio que España va allí porque el sultán nos llama para que vayamos a echar una mano. Hay que recordar que los rifeños viene a ser una parte del actual Marruecos, es más, es una parte que ahora mismo está prohibida y perseguida, ¿no? Sí. Porque ellos no se consideran marroquíes, sino que se consideran rifeños. Digo que hay que entenderlo todo en su conjunto. Si no me equivoco, Abdelkrim acabó sus días en Egipto, muy a principios de los 60. No sé, los 64, 61, a principios de los 60. Allí se refugió porque España pidió a los franceses, porque él se refugia en la zona francesa, cuando después del desembarco de Lucema ya ha perdido, pide la extradición y los franceses, como siempre, tan amables con nosotros, no nos la dieron. Claro. Se lo mandaron a Egipto y en Egipto murió
pues en olor de, no de multitudes, pero viviendo como un pachá. Mm. Eso es una cosa que los franceses nos deben, entre otras Bueno, muchas. eso, claro. Pero no, ya se no. murió. Oye, no digas eso, que son nuestros amigos y aliados. Bueno, es cierto que incluso este desembarco se ha estudiado en West Point y que también sirvió de base para lo que luego sería el desembarco en Normandía. Claro que sí, fue una operación desde muchos puntos de vista modélica, porque es que no había antecedentes. Es que el único intento, como hemos dicho antes, que hubo fue en la Primera Guerra Mundial, en Galípoli, que fue un auténtico desastre desde todos los puntos de vista. Produjo una masacre tremenda de tropas de la Commonwealth, ¿no? Porque no solamente había británicos, ellos ya sabéis que en la Segunda Guerra Mundial pues hubo canadienses, australianos, neozelandeses, en la primera, perdón. La segunda también, pero estamos hablando de la primera. Y fue una auténtica carnicería y un desastre total. Entonces, a nadie, de hecho, ya, como he dicho, ya de hace muchos años hubo mandos militares españoles que propusieron la operación y se rechazó, porque dijeron, pues es que con lo que el intento, con el antecedente que hay, ¿cómo vamos a hacer esto? Es que fue el tal desastre, como dice Pedro, que se llegó a considerar que ese tipo de maniobra era imposible. Pues había intentado una vez en Galípoli, había salido tan mal, que los militares del momento, incluso franceses, digo, bueno, es imposible que un ejército desembarque por algunas playas, hay que hacerlo de otra forma. Y se tenía como abandonado, es decir, no se sabía. Por eso los españoles dimos otra muestra de esa locura nuestra, que nos ha llevado a tantas victorias in extremis, que es el desembarco de Lucema. Los españoles deben conocer el desembarco de Lucemas, tienen que atender el canal, los programas que va a hacer Visión Hispana, porque de verdad, yo creo que si no, estamos siendo unos malos españoles y además estamos siendo bastante cicateros con nuestro mejor pasado, que en este caso, pues este año son esos 100 años, ¿no? Oye, ¿la asociación cuenta pues, con apoyo gubernamental en el sentido? No, nada. Negativo. Nada, y además nada. porque no queremos. ¿No? Sí. Yo, como he dicho al principio del programa y no me canso de repetirlo nunca, nosotros nos dedicamos a la batalla cultural. Nosotros no tenemos nada que ver con la política. De hecho, tenemos 100 programas en directo en nuestro canal de YouTube y nadie encontrará ninguno en el que se hable ni una palabra de política, y menos de los partidos. Nosotros estamos dando la batalla cultural. Vale. Que es previa, es que, claro, la gente no puede amar lo que no conoce, ¿no? Entonces lo que se trata es de defender nuestro país, nuestra historia, nuestro legado histórico y cultural a lo largo y ancho del mundo, y que lo conozcan los españoles. Y en la medida que lo conozcan y se sientan orgullosos, pues cambiará la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos como nación, ¿no? Que no somos unos de garramanta, ni mucho menos, todo lo contrario. Eso es lo que hay que ir cambiando ahí. Hay que cambiar las mentes y los corazones, ¿no? Para empezar. No solamente eso, es que tenemos mucho que enseñar a los demás. Nuestra historia, y no es chauvinismo, ahí están los datos, el que los quiera ver bien, el que no los quiera ver, pues a ver, pero es que nuestra historia da ejemplos y enseña lecciones a todo el mundo. Cuidado, vamos, pero... Claro, sí. yo quiero hacer hincapié en que alguien que me pueda estar escuchando hoy dirá, bueno, pues estos de Misión Hispana se dedican a hablar de batallas y tal. No, ni mucho menos. Por supuesto que la historia militar y esas operaciones como la del desembarco de Alhucemas o la batalla de Pavía que mencionamos antes merecen ser conocidas y estudiadas, claro que sí, pero eso es solamente una pequeña parte de lo que hacemos. El último programa que hemos hecho en el canal, por ejemplo, ha sido sobre Quijote, sobre la obra cumbre de la literatura en lengua española. Y las series de publicaciones más largas que hemos hecho en redes sociales han sido sobre las 30 y pico universidades que España fundó en América. Y sobre ciencia hispana, sobre todos los descubrimientos y avances científicos que se produjeron. Joder, ¿qué país puede presumir de haber creado la primera misión de medicina preventiva de la historia de la humanidad? España, si es que no olvida otra, la vacuna de la viruela, la expedición filantrópica de la vacuna, ¿no? Expedición Balmis. Es que se llevó la vacuna a todas las posesiones de la monarquía hispánica, incluso a territorios que no eran posesión de la monarquía hispánica. Y eso se hizo una operación tutti universi, es decir, a todo el mundo, a toda la población, totalmente gratuita. Y por orden de Carlos IV, la Casa Real Española.
Fijaros una cosa, nos quedan 5 minutos y sirva este programa como un humilde homenaje a todos los que han su vida por España a lo largo de todos estos años, ¿no? Y muy especialmente hoy el tema que sobre todo nos estamos centrando en el desembarco de los temas. España tiene muchos motivos para sentirse orgulloso de su historia. Posiblemente los últimos 100 años han sido los más deplorables en los últimos 40, 50 años, los últimos 7 están siendo nefastos, nos estamos cargando hasta la identidad nacional, hemos asumido como normal cosas que no son normales, es un cúmulo de despropósitos. España no ha tenido suerte con sus gobernantes en los últimos 50 años y también te digo que tampoco lo hemos tenido ni en el siglo XIX ni hasta los años 40 del siglo pasado, es decir, hemos tenido el lapsus breve de tiempo donde había gente que anteponía su carrera profesional, su servicio a España. Ahora lo que estamos viendo es una degeneración en todos los ámbitos, enchufismo, putas, cocaína, puertas abiertas, puertas giratorias. Quiero decir, yo es algo, que no se iba a decir que en la época del turismo, Cánovas, Sagasta, no, aquí es un juego de niños con lo que está pasando ahora. Hemos vuelto al bipartidismo más corrupto y a lo peor de nuestras malas tradiciones, ¿no? Es algo y que pase desapercibido este tipo de gestas heroicas. Yo creo que eso es inadmisible, ¿no? Es imperdonable. Sea el gobierno en que sea y sobre todo porque también os digo, ¿cuál es la finalidad de que el gobierno de forma institucional no recuerde esta efeméride? El miedo de Marruecos, ¿qué sabe Marruecos del gobierno de España, de los distintos gobiernos de España? No ofender. Yo es algo, después de todo lo que nos debe Marruecos, que quiero decir, ayuda militar, millones que les estamos regalando para su gendarmería, entretenimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España, españoles que tienen que operar, por ejemplo, en la línea de la Concepción, para luchar contra el narcotráfico, para luchar contra el tráfico de seres humanos. Si es que Marruecos nos lo debe todo. Bueno, pues, y ahora encima no celebramos una efeméride de estas Yo características. lo único que se me ocurre, aparte de lo de Marruecos, que es una cosa peregrina, porque fue, ya hemos dicho que fuimos bajo los auspicios del sultán de Marruecos, y a mí lo único que se me ocurre es porque como Franco tuvo un papel protagonista en esta operación y este año era el que tocaba pues hacer 100 actos públicos en contra de su figura y tal, que al final se han quedado en nada. Y no sé, porque fue primo de Rivera, fue bajo la dictadura apoyada por el Partido Socialista, porque hay que olvidar que hubo altos cargos del Partido Socialista que ocuparon direcciones generales en el gobierno. Cabo Caballero estaba en el gobierno como consejero delegado de los trabajadores. Era así, además está el boletín oficial donde salió publicado. Pero esas son las 3 razones. Esas son lo único que se me ocurre, porque no tiene razón de ser ninguna. Son razones sectarias. Ideológica, ni siquiera ideológica, porque es que a ti qué más te da dónde fue, qué fue otro. Si en ese momento lo que tú celebras fue un comportamiento extraordinario por parte de todos, lo debes celebrar como español. Y punto. Y esto es así como hace cualquier país. Lo vamos a celebrar, Paco. Entre otras cosas, gracias a este programa que estamos haciendo con Javier, sí, señor. Programa que hice contigo en La Lupa también, que te agradezco mucho. Y a muchos divulgadores y asociaciones como Misión Hispana, que vamos a dar la batalla todos los días, cueste lo que cueste. Y septiembre va a ser un mes dedicado al desembarco de Alucema, no tengas ninguna duda, y se va a celebrar como se merece, aunque no haya apoyo institucional. Da igual. Oye, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece, Pedro, Paco Vendala, lo dicho, aquí sí lo celebramos, aquí no solo lo conmemoramos. Y yo quiero felicitar públicamente a Pedro Díaz García, el presidente de la Asociación Misión Hispana, como dice su lema, conocer el pasado para construir el futuro. Asociaciones de este tipo son las que tenemos que defender, las que tenemos que proteger, las que tenemos que darle voz, y sobre todo por la labor que están realizando, y especialmente en este año 2025, que como hemos hablado, tantas y tantas efemérides, 500 años de la batalla de Pavía, 400 años de la toma de Breda, 400 años de la batalla de Salvador de Bahía y, como no, 100 años del desembarco de Alhucemas. Pues igual para septiembre volvemos a hablar, Pedro, yo soy de los que va cuando le invitan. No, aquí Paco no sabe que esta es vuestra casa, Oye, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, gracias a Informa Radio, a Javier.
Javier. por darnos esta oportunidad. Muchas A Javier, que gracias. siempre da oportunidades a todo lo que sea España. y Bueno, todo lo que sea aquí España. se lo merece, efectivamente, Paco. Aquí se lo merece y vosotros lo merecéis. Pues lo dejamos aquí, si os parece. Muy bien, muchas Venga. gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben, les espero la próxima semana aquí en Informa Radio, en 1 hora. No, en Historia de una época, es que ya no sabemos ni lo que grabamos. Estaba pensando en Pío Moa, pero vamos. Historia de una época. Hoy con Paco Vendala y con nuestro amigo Pedro Díaz de la Asociación Misión Hispana. Volvemos la próxima semana.